Uruguay. Está el número 1 de Uruguay, Sí, señor. Jorge Toto da Silveira, un tipo muy querido por todos nosotros, muy generoso. Cada vez que lo encontramos en algún partido internacional. Hola, Toto querido, Toti Pazman y todo el equipo. Buen domingo, gracias por atendernos. Un placer, un honor para mí estar en el show del fútbol. Toto, querido. Ustedes saben muy bien el cariño que yo siento por Argentina, donde me han tratado mejor que acá. Yo siempre digo, cuando nos juega Uruguay, siempre quiero que gane Argentina, ¿no? Bueno, por ahí nosotros tratan mejor Uruguay que acá, no pasa nada, Toto. Suele ocurrir. Toto, ¿vienen por Napoleón? ¿Vienen a contratar a Gallardo? Mira, ¿Sabés que esto no deja dormir a 15 millones de argentinos, no? 15 millones de hinchas de River no duermen desde el viernes. Toto, decime por favor textualmente lo que me dijiste esta mañana, ¿eh? No, bueno. por supuesto que no voy a ocultar nada. Los dos grandes candidatos que se mencionan a nivel de prensa deportiva de Uruguay son Marcelo Gallardo y Diego Aguirre. Cuando yo vi el nombre de Gallardo en la prensa ayer, la verdad, pensé, un bolazo, ¿no? Entonces, llamé al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el economista Ignacio Alonso. Digo, ¿qué es este bolazo de Gallardo? Me dice, ¿qué bolazo? Es mi candidato. ¡Apa! ¿Viste? Del presidente. Sí. El lo que dije presidente yo acá. de la bueno. Asociación Uruguaya de Fútbol, bueno. economista Ignacio Alonso. ¡Epa! Y de acuerdo a la información que yo manejo, por esta misma vía que la tecnología nos permite Ujú. vernos Zoom, por al Zoom. tiempo de hablarnos, Bueno, habla con Berros. hoy va a haber una comunicación vía Zoom entre el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el doctor Juan Luis Berros, Ujú. que es el representante de Marcelo Gallardo. A ver, un par de preguntas. Por ejemplo, una que parece un tema menor, pero que no es menor. ¿Tiene guita la Asociación Uruguaya? Porque acá Gallardo tiene un contrato europeo. Entonces, para ir a Uruguay, mínimamente hay que empardarle el contrato. Mira, ¿sabe cuánto ganaba Tavares? No. ¿Cuánto? $140.000 por mes. No, pero no le alcanza. ¿Sabe cuánto gana Gallardo en River? ¿Cuánto No. gana, Diego? No, no sé. Se habla de más de 5 millones de dólares por año. Yo supongo que desde el momento en que el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es un economista, está dispuesto a hablar con Gallardo, Debe es saber. porque está en condiciones de hacer un esfuerzo para atraer al que él Claro. cree que es el mejor candidato Que para se entienda, dirigir. extraordinario salario el de Tavares, ¿eh? Maravilloso, nunca lo voy a tener en mi vida. Ahora, es muy bajo en relación con el que percibe Gallardo acá, nada Me más. parece que lo de marco Gallardo eso. no, para mí no lo seducís con plata. O le interesa dirigir una selección como la uruguaya, o lo conmueve que él arrancó su historia maravillosa en Nacional, o recuerda que proyecto todas las vacaciones va a Punta del Este. Marcelo, ¿qué proyecto lo conmueve para dejar su lugar en el Grupo América? La selección. Casi ninguno, casi ninguno. Pero uno, decime uno que... ¿Argentina o un grande de Europa lo puede conmover? No, pero a vos, periodísticamente. ¿A mí? Sí, ¿qué te conmueve para irte de la red de América? Nueva York, Bueno, Londres. sí, pero vas a ganar... Sentado ahí, el Sí, mundo que pasa y yo diciendo, che, buen equipo, vas a ganar... los metros goles. Pero vas a ganar 4 veces menos que acá. ¿Vas igual? A esta altura de mi vida sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Me interesa el proyecto, no la guita. No creo que Yo Gallardo. también. ¡Mentiroso! Bueno, y vos le ves... Aparte, ¿cómo lo dijo? Nueva York. Claro, ¿Le pero ves alguna che, chance? ahí en el medio. ¡Qué delirio! ¡Qué Toto, lindo sos! sí, para yo, vos ir a era un Bariloche, golazo. ¿cómo? ¿Le ves Ir a Bariloche. alguna chance que lo convenzan? Mira, yo tengo una idea muy particular. O sea, yo veo mucho fútbol, ¿no? De todo el mundo. Y veo mucho fútbol argentino. Y yo veo a River. Y yo veo que River cambia jugadores y mantiene un estilo de juego. Para eso, vos necesitas trabajar todos los días. Con un plantel de 25, 30 jugadores, que de repente sale uno, entra otro, y vos no te das cuenta. El equipo sigue funcionando. El tema es que en una selección, vos tenés los jugadores 3 días. Ah, Entonces, vos podés conseguir, si aceptar Gallardo venir a dirigir a la selección uruguaya, que Uruguay juegue el fútbol que quiere Gallardo sin tiempo para trabajar con los jugadores.
Ujú. Bueno, Y, esa es y una bueno, pre- es esa un es una desafío pregunta- nuevo. Una pregunta que no tiene respuesta. Pero Es no, un desafío nuevo. ningún técnico tiene esa capacidad. ¿Es muy difícil, profe, pasar de entrenador a seleccionador? Totalmente. Totalmente, es otra historia. Lo que dice Toto tiene totalmente razón. Es otra historia, otros tiempos. Vos podés bajarle una identidad, bárbaro, le podés hablar, pero ya dependés del ritmo y de las coordinaciones que puedan salir espontáneamente y no por trabajo. Toto, se tendría, que haber, ido profe, antes, se tendría que haber ido antes Tavares. Vos pensás que se tendría que haber ido antes y no llegar a esta situación. Que no te digo que es límite porque todavía Uruguay está ahí para clasificar. ¿Qué fue el motivo que lo mantuvo? No digo los 15 años, sino en este último tiempo. Mirá, Tavares tuvo dos etapas en la selección uruguaya. Tavares accede a la selección uruguaya en 1989 por haber salido campeón con Peñarol de la Copa Libertadores del 87, aquella histórica final contra América de Cali con el gol De Diego Aguirre. de Diego Aguirre cuando ya no faltaba nada en Santiago de Chile. Falcioni era el arquero. Exactamente. Y a raíz de eso se conforma un cuerpo técnico con el profesor Esteban Gesto, un gran profesional de la educación física, y Gregorio Pérez, un hombre con muy buen trato con los jugadores y que además era un hombre del paladar del presidente de la Asociación del Fútbol de aquel momento, el ingeniero Julio César Francini. La idea de que Tavares fuera el técnico fue del vicepresidente, senador de la República, fue el doctor Américo Ricaldoni, hombre vinculado afectivamente a Peñarol. El ciclo de Tavares fue Copa América de Brasil, entra por casualidad en la fase final, necesitábamos de un resultado, siempre nos pasa lo mismo, los uruguayos, ¿no? De un resultado de Chile en un partido de la Copa América, estábamos todos esperando ese resultado para saber si nos volvíamos para Uruguay o si seguíamos. Después Uruguay le gana a Argentina, ¿se acuerdan de aquel gol famoso de Rubén Sosa en la semifinal? Y pierde la final con Brasil. Va al Mundial y en el Mundial hace un mal papel. Él comete un error. Teníamos un jugador que venía muy averiado. Toto, para evitarte todo el repaso histórico de Tavares en la selección, ¿estuvo mal que lo echen así por un comunicado o no? No, fueron a dar la cara a los dirigentes. Ah, Los dirigentes de la Asociación del Fútbol fueron a reunirse con él y le expresaron cara a cara que dejaba de ser el técnico de la selección. bueno, Él tuvo un mal pasaje en el 90, no debió nunca volver a ser técnico de la selección. Paco Casal, dueño de la concentración, estaba en el banco suplente, ¿se acuerdan de todo eso? Aparte, sí. malos desempeños futbolísticos contra Italia, jugamos un Bueno, partido pero horroroso. después metió una semifinal y ganó una Copa Después, América. ¿sabes qué? Él tiene Sí. dos versiones. Como director de selecciones nacionales, altísima calificación. Ujú. Terminó con el malevaje de los jugadores uruguayos, hizo una gran purga en el plantel, impuso la disciplina, el orden, hubo... Toto, querido, identificación. perdón, me tengo que ir a la pausa, pero gracias y la seguimos con la historia del muñeco a ver qué pasa en este Zoom entre Ignacio Alonso y Berros. Gracias por estar en el show del fútbol, Toto. No, un placer. Abrazo Chau, Toto. enorme. El Toto de Silveira, el número 1 de Uruguay.